El día de hoy, gracias por la invitación. El día de hoy vamos a conversar sobre los tips de vacunación en la embarazada. Soy la doctora María Mercedes Castrejón, soy pediatra infectóloga. Esta es mi declaración de conflicto de interés. Trabajo en GlaxoSmithKline como directora de Asuntos Científicos y Salud Pública para países emergentes. El día de hoy voy a revisar con ustedes algunos tópicos, definitivamente hablar de inmunización materna y su importancia, cuál ha sido la evidencia real del impacto en la inmunización materna y algunos tips en la vacunación que hoy en día, sobre todo por esto de la pandemia, todos tenemos que estar muy claros cuáles son los intervalos de vacunación que uno debe mantener entre una vacuna y otro, algunos aspectos importantes en la administración simultánea de vacunas, contraindicaciones y finalmente algunos obstáculos y abordajes en relación a la inmunización materna y finalmente algunas conclusiones. ¿Qué es la inmunización materna? Pues no es más que el hecho de poder reforzar anticuerpos maternos buscando proteger tanto a la madre como al feto. Y algo muy importante, la idea es que persistan estos anticuerpos hasta el momento en que el lactante inicie su vacunación, que generalmente lo inicia en la mayoría de las vacunas. Si bien es cierto, tenemos vacunas que se aplican en el nacimiento, la serie primaria se inicia aproximadamente a los 2 meses. Y esto es interesante porque cuando se comparan aquellos lactantes que nacen de madres que reciben anticuerpos versus aquellos que no, se puede ver pues que este lactante que nace de una madre que no recibió un producto como una vacuna, pues tiene niveles de anticuerpos mucho más bajos y por ende son más susceptibles a ciertas enfermedades, a diferencia de aquel lactante que nace de producto de una madre que recibe una vacuna durante el embarazo. Ahora, ¿por qué las embarazadas, los fetos y los lactantes son vulnerables a las infecciones? Y esto se sabe muy bien. El embarazo es un periodo de cambios fisiológicos, inmunológicos, donde se modifica el sistema autoinmune y hay varias publicaciones que a mí me gustaría y estoy segura que muchos de ustedes lo han revisado, ¿verdad? Hay alteración, un poco de una inmunosupresión celular, se modifica este sistema inmune. También hay cambios fisiológicos no inmunes que también limitan este aclaramiento de los patógenos, ¿no? Y esto desde el punto de vista de la mujer y desde el punto de vista del niño, sabemos que en esa infancia temprana, pues hay una disminución de esta respuesta inmune porque hay una inmadurez del sistema inmune. Y eso hace pues que el niño se vea, una vez que esté expuesto a ciertos patógenos, pues tenga un mayor riesgo a adquirir infecciones. Entonces, no solamente se aumenta la susceptibilidad a las infecciones, sino también inclusive la severidad. Y uno de los ejemplos de esto son aquellos niños que antes de recibir su primera dosis de una vacuna DTP a celular, por ejemplo, o DTP, están en riesgo de complicarse con una tosferina y, como ustedes muy bien saben, tener complicaciones y llegar incluso a la muerte. Cuando hablo de complicaciones, hablo de crisis convulsiva, hablo de neumonía e inclusive pues la complicación más, digamos, más importante que sería el fallecimiento. Entonces, algo muy importante es que han habido avances muy mínimos para reducir la mortalidad en los recién nacidos. Y aquí les traigo una publicación de la Organización Mundial de la Salud y ustedes dirán, bueno, esto es hasta el 2010, pero posteriormente le voy a dar una actualización. Lo que quiero que vean es que cuando uno quiere ver cuál es la proporción realmente de recién nacidos o el porcentaje de recién nacidos que realmente mueren, uno puede ver que en términos generales, cuando uno habla de niños menores de 5 años, pues el número de muertes por millones ha disminuido en el tiempo. Sin embargo, la reducción en los recién nacidos se ha mantenido prácticamente o ha disminuido muy poco. Y estas son cifras al 2010, donde uno puede ver que sí, ha habido una disminución significativa en los niños menores de 5 años, pero en los recién nacidos, pues esta disminución, como ustedes pueden ver, es de un 40%. Ahora, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud recientemente? Que pese a que este número ha disminuido, por ejemplo, como decía anteriormente, esta reducción ha sido de un 50%, lo que quiere decir que si uno compara los datos del 2010 al análisis del 2019, pues hubo un incremento de un 10% prácticamente en la reducción.
Y algo interesante es que el 47% de todas estas muertes en menores de 5 años ocurren en el periodo neonatal. Si recuerdan la presentación anterior, el slide anterior, estábamos hablando que para el 2010 un 40% de todas las muertes menores de 5 años ocurrieron en los recién nacidos. Entonces, ¿cómo es que para el 2019, que tenemos una mejor sistemas de salud, mejores métodos diagnósticos, pues todavía tenemos este reto? Y esto se da porque cuando uno evalúa cuáles son las principales causas y obviamente, ¿no? De recién nacidos, de muerte, pues tenemos los partos prematuros y eso sí, el advenimiento de mucha tecnología ha hecho que haya un incremento más probablemente de los partos prematuros, pero algo bien interesante es las complicaciones relacionadas, si bien es cierto, al parto, a las infecciones. Y muchas de estas, hoy contamos vacunas para prevenirlas. En otras hay vacunas en desarrollo para las infecciones de estos niños, ¿no? Hay algo muy importante, pero la idea de hoy es poder recalcar por esas vacunas que hoy contamos en un programa ampliado de inmunización y también cómo nosotros aprendemos, y aquí es muy importante, el ginecólogo se convierte en el primer pediatra del niño, si lo queremos decir así, y todos como médicos debemos de ser embajadores de la vacunación. Entonces, y de alguna forma ayudamos a cumplir cuáles son los objetivos de la Organización Mundial de la Salud, que esto para el 2023, obviamente cuando esto se escribió, no se tenían en consideración los datos de la pandemia, probablemente este objetivo se va a demorar mucho más, pero es garantizar que más de 1.000 millones de personas tengan acceso a cobertura sanitaria universal. Y esto incluye, cuando uno habla de cobertura, las vacunaciones, proteger a 1.000 millones de personas más de las emergencias sanitarias y proporcionar otros 1.000 millones de personas en mejorar salud y bienestar. Y aquí se incluyen las embarazadas. Aquí se incluyen también a los niños, a los adolescentes, a los adultos y a los profesionales de la salud, porque yo no quiero perder la oportunidad de estar enfrente de ustedes. Y yo me imagino que en este momento, con todo lo que estamos viviendo, todos nosotros tenemos refuerzo de nuestras vacunas a nuestra edad. Recuerden que hay vacunas que vence, o sea, que disminuye la protección cada 10 años, como la vacuna de DTPA celular. Entonces, yo imagino que en este momento todos estamos actualizados y todos tenemos nuestros esquemas de vacunación al día como profesionales de la salud. ¿Sí? Más que nada, estamos viviendo un problema pandémico por una causa infecciosa. Ahora, hay enfermedades inmunoprevenibles que causan enfermedad severa, tanto en la embarazada como el feto, y el objetivo de vacunar a la embarazada es disminuir ese riesgo, tanto en ella como en el feto o en el recién nacido. Y aquí tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de infecciones asociadas en el embarazo, hablamos de influenza, donde el riesgo de enfermedad severa, recuerden, es alto en la mujer, recuerden las pandemias H1N1 que tuvimos a partir de ese momento, en donde hubo un incremento en la morbimortalidad de la embarazada, se recomendó la utilización en las embarazadas con esta vacuna, aun cuando en su momento no había estudios de investigación clínicos randomizados como los hay hoy en día o como se están haciendo hoy en día en muchas mujeres embarazadas para mucha patología. En el caso de pertussis, si bien es cierto, el riesgo de la enfermedad severa en la embarazada puede ser bajo, sin embargo, el potencial de vacunar a la embarazada para proteger a ese niño es lo más importante porque ese riesgo sí es muy alto en el neonato y en el lactante. En el caso de tétano y difteria y hepatitis B ocurre lo mismo, ¿no? Estamos diciendo con esto que no es que ellas no son importantes para protegerse porque se previenen enfermedades, estamos hablando de riesgo de enfermedad severa. Si uno compara la embarazada con el recién nacido, pues de alguna forma, por eso yo digo o decimos que los ginecólogos se convierten en los pediatras de los del feto o del niño que está intrauterinamente. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad de proteger a la embarazada y prevenir estas infecciones en el recién nacido, ¿no? Ahora, como mencioné anteriormente, hay muchos datos de la vida real. Recuerden que en términos de estudios clínicos aleatorizados, randomizados en las mujeres embarazadas, realmente ya existe todos unos lineamientos internacionales, porque antes, y siguen considerándose población vulnerable, lo mismo que los niños, pero antes era muy limitado el número de estudios que se hacían en las mujeres embarazadas. Y la mayoría de los datos de seguridad de las vacunas se obtenían de manera un poco retrospectiva, de qué había pasado
si una embarazada estuvo expuesta a vacunas. Entonces ahí se medía de una manera retrospectiva. Pero hoy en día tenemos data, y aquí les traigo la data de la vacuna de TPA, en los diferentes países en donde ustedes pueden ver que administrando la vacuna en algunos países, y esto depende de la regulación local de los países, pero administrándola desde la semana 28-32, como fue en el Reino Unido, se encontraron efectividades vacunales hasta un 88% en los lactantes menores de 3 meses. En el caso de España, por ejemplo, administrar esta vacuna entre las 27 y 36 semanas, tenemos efectividad hasta un 90%. En Colombia, con un estudio reciente, ustedes pueden ver cómo la disminución de la tasa de fatalidad fue hasta un 100% cuando se evaluó el año de haberse implementado. Y lo mismo la reducción en la disminución de la infección en los niños por pertusis hasta un 68%, y en Estados Unidos, que usan ambas vacunas, ellos recomiendan hasta en el tercer trimestre e inclusive hasta los 14 días antes del nacimiento, porque definitivamente, como todas las vacunas, es importante para tú tener títulos anticuerpos adecuados, pues debes recibir una vacuna 14 días antes. Entonces, demostrándose pues que hoy en día hay una data importante en donde uno puede medir la efectividad de una vacuna cuya intervención pues o fue aplicada en la embarazada. Ahora, aquí les traigo los datos de Argentina, y estos son información prácticamente bastante reciente, en la cual Argentina hizo un análisis del 2012, es uno de los primeros países en Latinoamérica en donde introdujo una vacunación en la embarazada, una vacunación de pertusis para la embarazada. Y ustedes pueden ver en este estudio en particular, es un estudio multiprovincial, pareado de casos y controles, en donde ustedes pueden ver una efectividad vacunal inclusive en el segundo trimestre de un 77%, cuando se evalúan ambas hasta un 80%, y en el tercer trimestre hasta un 82%, ¿no? Y esto es bien interesante porque esto te demuestra en nuestros países latinoamericanos esta efectividad de la vacuna. Hay muchos países que hoy en día están utilizando la vacunación en la embarazada desde el punto de vista de su programa ampliado de inmunización, y ustedes pueden ver cómo Latinoamérica en general, bueno, incluyendo Norteamérica, es pionero cuando uno se compara con países de Europa y cuando uno se compara en países pues de Asia, en el resto del mundo. Y de hecho en República Dominicana, desde hace prácticamente unos 2 años, se introdujo o se seleccionaron ciertas provincias donde había un mayor riesgo, y se introdujo la vacunación en esta población. Y definitivamente, si hoy, estoy segura, si hoy queremos hacer un análisis de qué ha ocurrido con los casos, pues definitivamente, y me imagino que ustedes pueden dar más verazmente esa información, seguro han habido una disminución importante de los casos de tosferina en estas regiones. Cuando uno habla de retos, ¿sí? En coberturas vacunales en las embarazadas, tenemos que hacer como una parada digo yo, unos minutos para reflexionar. ¿Realmente existen retos en la embarazada? Nosotros como médicos sugerimos que la mujer se embarace. O sea, ¿qué hacemos o qué literatura tenemos? Entonces, cuando uno analiza, y aquí les traje este estudio, que si bien es cierto, es un estudio del 2018, esto se realizó en Estados Unidos, ustedes pueden ver cuando se compara año con año, 2014 al 2017, cuál ha sido la recepción de la vacuna, y esto en relación a DTPA, en las mujeres embarazadas que tuvieron un nacimiento vivo. Este estudio se hizo, vuelvo, insisto, en Estados Unidos, y miren qué interesante, estamos considerando semana gestacional de 27 a 36. Prácticamente hay un porcentaje importante de mujeres en que nunca recibieron una información o no recibieron datos de parte de su médico para una vacunación. Y que esto representa un área de mejora, y esto serían las partes naranjas, y miren cómo prácticamente lo que podemos decir es que hemos hasta empeorado. A lo mejor no son diferencias significativas, pero si usted ve en el 2014, ¿verdad? Nunca se recibió este tipo de información, en un 19%, y en el 2017, 15%. Y si se recibió este tipo de información antes del embarazo, pues sí hay un porcentaje importante de médicos que lo hacen, lo mismo que durante el embarazo.
Si bien es cierto, durante el embarazo ha mejorado, aquí, ¿por qué hago énfasis en el que nunca o antes del embarazo? Porque vamos a ver más adelante, hay vacunas en las cuales uno tiene que estar claro que la mujer lo tiene que recibir antes de estar embarazada. Y el papel del ginecólogo y el obstetra no solamente es ver a la mujer embarazada, seguro tienen muchas consultas de pacientes que llegan antes y que se van a preparar para un embarazo. O definitivamente no van a embarazarse o ese no es su objetivo de la visita, pero debemos nosotros, vuelvo a insistir, ser embajadores y preguntarles y decirles cómo está su esquema de vacunación. Y si yo preguntara ahorita cuál sería una vacuna que no podemos poner en el embarazo, yo estoy segura que todos están claros que la vacuna de la varicela no. Sin embargo, si una mujer no le dio varicela y no recibió una vacuna, puede adquirir una varicela durante el embarazo y el niño presentar dos tipos de varicela, ¿no? Una varicela congénita y una varicela perinatal, que sabemos muy bien que puede ser adquirida ya sea 2 días antes o 3 días después del parto. Y por eso a veces tenemos niños, los infectólogos nos encontramos con niños que tienen 4 o 5 meses y hacen un herpes zóster. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Bueno, una madre que pudo haberse prevenido su vacunación durante el embarazo. Ahora, entrando en tips en vacunación, y esto aplica para la mayoría de las vacunas. Cuando uno habla de tips en vacunación, hay algunos aspectos que uno tiene que tener claro. Uno son los intervalos que existen entre las dosis de las mismas vacunas. Si yo puedo administrar simultáneamente diferentes vacunas. Y de hecho, ¿qué pasa cuando yo tengo una paciente, pónganse ustedes, una embarazada, y que tuvo, no sé, un sangrado importante y recibió sangre, producto sanguíneo, o ahora con COVID, esta embarazada llegó a tener COVID, se le puso inmunoglobulina, sale de esta gravedad, entonces les llega a ustedes en una semana, no sé, 28, 36, ¿qué hacemos con esa embarazada? ¿Qué hacemos para la vacunación de esa embarazada? Entonces, esta es la idea de poder discutir con ustedes algunos aspectos importantes en la vacunación. Cuando uno habla de intervalo entre dosis de una misma vacuna, hay algunos tips muy importantes. El aumento en el intervalo de las dosis de una misma vacuna no afecta en nada la producción de títulos anticuerpos ni la seroconversión. Lo que quiere decir, si usted está en un esquema de vacunación, póngase usted, llegó una mujer embarazada y ustedes no tienen ni idea si esa mujer recibió vacuna de TD porque no tiene cartilla o porque desconoce, porque ella dice no. Recuerden que ustedes como ginecólogo tienen que empezarle ese esquema de vacunación de TD, que ese esquema incluye una vacuna hoy y una vacuna al mes. Entonces, ¿qué pasa si ustedes le ponen una TD hoy y le ponen una TD y no llegó al mes? Porque el distanciamiento social, etcétera. Okay. ¿Qué pasa cuando hablamos en intervalos entre dosis de una misma vacuna? Algo muy interesante, el aumento de intervalo entre las dosis de una vacuna no se afecta. O sea, si yo aumento ese intervalo, no se va a afectar ni la tasa de seroconversión, ni la tasa de producción de anticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? De manera práctica, si yo tengo una paciente a la cual no tengo cartilla de vacunación, ni conozco los datos de vacunación de una vacuna toxoide diftérica y pertussis celular, en este caso, pues yo tengo que, sabemos que en términos de tétano y difteria ella debe recibir por lo menos las 5 dosis de vacuna para estar completa. Y esas vacunas uno sabe que uno empieza el día 1 hoy y al mes recibe otra vacuna de DT. Y la otra a los 6 meses. ¿Qué quiere decir eso? Muy probablemente la va a seguir, inclusive después que dio a luz, pero recuerden que tenemos que vacunar con DTPA para prevenir la toferina en el recién nacido. Entonces, ¿qué pasa? No, por cuestiones de distanciamiento social, pandemia, no llegó al mes. Pues en ese momento usted no va a, a descartarla, ni va a reiniciar, ni va a tomar esa segunda dosis como si fuera la primera. No, usted tiene que continuar su esquema de vacunación, no importa si se agranda el periodo de ventana entre esta vacuna y la otra. Sin embargo, algo que sí es importante es que disminuir un intervalo entre las dosis de una vacuna sí interfiere en la protección de los títulos anticuerpos. Y eso es importante porque ahora, con esto del distanciamiento social, muchos médicos quieren acelerar los esquemas de vacunación. Y esto aplica para todas las vacunas, para la mayoría de las vacunas.
Entonces, el CDC considera que es válido la administración de una vacuna hasta 4 días antes de ese periodo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo sé que yo hoy coloqué una vacuna de TD y al mes tengo que colocar otra, pero llegó la paciente no a las 28 ni 30 semanas, llega al día 26. Entonces, bueno, ok, ahí está en el cuarto día, yo se la puedo poner. Pero si llegó en el día 25, ya me pasé 5 días, no se la puedo poner. Usted le tiene que decir, mire, no puedo poner esa vacuna porque los títulos anticuerpos, ¿verdad? No tienen esa capacidad de producir. Y eso es importante. No acortamos periodos porque sí interfiere con la respuesta inmune. Sin embargo, distanciar periodos no interfiere con la respuesta inmune. Ese es el principal mensaje que quiero que se lleve. Ahora, ¿qué pasa con la administración de productos que contienen anticuerpos y vacunas? Y esto es importante. Generalmente las vacunas inactivadas no se afectan con anticuerpos circulantes, pero vacunas que sean vacunas atenuadas, como sarampión, rubiola, papera, esas vacunas sí se afectan y es necesario esperar 3 meses o más. Y cuando se dan anticuerpos como por ejemplo inmunoglobulinas, a veces hay que esperar hasta 11 meses. Y esto sí, porque las vacunas vivas atenuadas sí se afectan cuando hay, o sea, se afecta la producción de anticuerpos ante el antígeno. Ahora, estas vacunas contra la influenza, por ejemplo, y rotavirus, no se considera que se afecten con productos que contienen anticuerpos. Entonces, en pocas palabras, ¿qué quiero transmitirle? Que usted como médico debe estar claro el tipo de vacuna, el tipo de producto sanguíneo, que en este caso si es sangre, si generalmente sangre son 3 semanas, 6 semanas, perdón, 3 meses, o en el caso de inmunoglobulina hasta 11 meses, y depende del tipo de vacuna. Ahora, contraindicaciones de la vacuna, y estas son preguntas que nos hacen muy frecuentemente. ¿Qué pasa si una persona ha sido expuesta a una enfermedad infecciosa o una persona está en el periodo convaleciente? ¿Me puedo o no poner la vacuna? Pues no hay una evidencia de que una exposición a la enfermedad te disminuya los títulos de anticuerpos o la producción de anticuerpos, que es el objetivo que tú quieres de cualquier vacuna. Tú lo que quieres es que la persona tenga anticuerpo para cuando esté en contacto, pues disminuya o atenúe la enfermedad. Y esto es importante, atenúe la enfermedad, porque muy pocas vacunas son 100% efectivas. Entonces, poner una vacuna no significa que no te va a dar la enfermedad, te puede dar la enfermedad, pero atenúa, es decir, te va a dar muy leve. Entonces, el que yo haya estado en un periodo de convalecencia no significa que no pueda yo tener, no me puedan administrar una vacuna. ¿Qué pasa con los pacientes que reciben terapia antimicrobiana? Esta es otra pregunta muy frecuente. Doctora, este paciente tiene una infección por otitis y ya está en su séptimo día de terapia antimicrobiana. Pues se sabe que los antibióticos pueden afectar una respuesta inmune, pero sobre todo en aquellas vacunas que sean por vía oral. Un ejemplo es la vacuna antifoidea que nosotros no tenemos. Pero si un paciente está recibiendo, obviamente, tiene una otitis media hoy y empieza a estar con malestar, fiebre, etcétera, yo no lo voy a vacunar en ese momento, o sea, lo vacuno después, pero el mismo uso de antibióticos, no porque está recibiendo antibióticos, yo no puedo colocarle una vacuna. ¿Y qué pasa con los pacientes inmunosuprimidos, los que están en contacto con un paciente inmunosuprimido? Es importante, a veces ustedes, por ejemplo, pueden tener una mamá que tenga una infección, un inmunocompromiso, y al niño se le va a poner una vacuna de rotavirus. Rotavirus es una vacuna, la vacuna de rotavirus, que el virus se excreta por las heces y ella al estar inmunosuprimida puede desarrollar una enfermedad. Entonces, estos son conceptos que uno tiene que tener muy claro como médico para poder orientar a esa mujer embarazada. Cuando hablamos de obstáculo de la vacunación, y ahora les voy a traer un estudio, prácticamente hay dos aspectos que son importantes. Uno es el conocimiento, definitivamente. Recuerden, entre más el conocimiento te da seguridad, te da esa capacidad de poder transmitirle ese mensaje a la paciente. Pero hay otro aspecto muy importante que es el que se convierte en un obstáculo y es el desconocimiento a la seguridad o el miedo a que una vacuna tenga estudios de seguridad, ¿sí? En el cual uno puede decir, bueno, mira, esta vacuna, a pesar de que no tiene estudios de investigación, es una vacuna bastante segura, porque cuando se ha colocado a nivel de toda la población o en las mujeres embarazadas, hay estudios que han demostrado que las vacunas son seguras. Ahora,
este obstáculo a la vacunación o esta digamos, cuando las mujeres no quieren vacunarse, generalmente se ha visto que se magnifica en el embarazo. Y las causas son porque los médicos rehúsan la vacunación en la embarazada o porque el paciente rehúsa la aceptación de vacunarse durante el embarazo. Y cuando yo hablaba de seguridad en los estudios, aquí les traigo algunos estudios, que en el caso de la vacuna de TPA, en donde hay mucha información, mucha bibliografía que ha pasado en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Argentina inclusive, Tailandia, donde en la mayoría de estos estudios ustedes pueden ver que hay datos de seguimientos de seguridad. Y por ejemplo, en Estados Unidos, ningún aumento en los riesgos previamente especificados relacionados con la seguridad materna dentro de los 42 días de la vacunación. En el caso de Nueva Zelanda, aquellos que recibieron en las mujeres embarazadas esta vacuna se toleró bien, no hubo ningún evento adverso serio. Recuerden que serio hay una clasificación, como serio por definición es que te da anomalías congénitas en el caso, o te da hospitalización, etcétera. En el caso de Argentina, ambas vacunas han demostrado tener un perfil de seguridad adecuado y no se reportan efectos adversos o fatalidades. Entonces tenemos data que a pesar de que no hay estudios de investigación clínicos controlados, aleatorizados, como los que hoy todo el mundo quiere tener, pues hay mucha evidencia de seguridad con relación a las vacunas. Ahora, el reto es que las embarazadas no son rutinariamente incluidas en los estudios de investigación y eso da ideas erróneas de la seguridad de la vacuna, ¿no? Aparte, hay muchas guías que son inconsistentes. Creo que hoy en día, cada día hay más guías y ahora les voy a presentar lo que recomienda el Colegio Americano pues, de Ginecología y Obstetricia. Entonces hay una percepción de riesgo de que la vacuna no dé un beneficio adecuado. Y a veces se hacen mensajes no claros y se hace, bueno, lo que es una aversión al riesgo. Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones de seguridad que tiene una mujer embarazada? Algo muy importante, generalmente preocupa en la embarazada, un término algo que tiene que tener claro es el concepto de qué tan seguro es, me va a hacer daño a mí, me le va a hacer daño al recién nacido. Entonces, hay barreras que se han identificado en relación a estos riesgos-beneficios, incluyendo preocupaciones pues, de seguridad. Ahora, hay impulsores claves en la inmunización materna y una de estas es tanto el compromiso médico como la concientización materna. Cuando hablamos del involucramiento médico, este es un estudio en donde uno ve cuál es la cobertura vacunal de influenza antes y durante el embarazo de mujeres que visitaron a un trabajador de la salud. Y ustedes pueden ver que definitivamente en aquellos casos en donde el trabajador de la salud recomienda la vacunación, la mayoría de las mujeres pues en este estudio en particular se lo colocaron. Pero cuando no se ofrece, son muy pocas las que tienen esa información. Y bueno, y definitivamente si ni ofreces ni recomiendas, pues muy poco probable que se vayan a vacunar. En cambio, en las mujeres, esa concientización materna, se sabe, como en este caso, que muchas mujeres aceptan la vacunación. ¿Y cuándo la aceptan? Cuando el médico va a discutir los datos de seguridad tanto para ella como para el bebé, si hay suficiente información. Claro, esto, unas consideraciones importantes, eso agrega tiempo, obviamente, a la visita, pero yo creo que también hay un aspecto que es importante, ¿no? El médico se debe convertir en el embajador o en la educación, embajador de la vacunación, en la educación. Entonces, sí es importante que cuando uno hace un análisis, uno establecer cuál es el papel del ginecólogo en la vacunación. Y esto le traigo un artículo reciente que salió ahora en el 2021 en donde se hicieron pues un tipo de evaluación en las embarazadas para ver sobre todo por por qué realmente no había una buena adherencia a la vacunación. Entonces, definitivamente, cuando se hizo el análisis, no todos los ginecólogos mantienen las vacunas en su oficina y obviamente pierden esa oportunidad de vacunar. Hoy en día ya vamos hacia una transformación y estos son los objetivos de incluir, y la verdad agradecer, de incluir este tipo de información en los congresos donde realmente el ginecólogo tiene un papel en la vacunación. Y miren, el 56% de estos encuestados
decían que siempre o frecuentemente refieren a su paciente al médico de salud primaria. Entonces, ¿qué garantía tengo yo de que cuando sale esa paciente en mi consultorio, esa paciente realmente va a vacunarse? Estoy segura que muchos de ustedes tienen pacientes a las cuales ustedes les dicen, vaya a vacunarse contra influenza, y cuando ustedes regresan ven que la paciente no se ha vacunado. Un 32% refieren a establecimientos de salud pública y un 25% en la farmacia, porque hay países pues, que fueron involucrados en este estudio que la vacunación se hace en la farmacia. Ahora, ¿cuáles fueron las razones en este estudio para las embarazadas rehusar recibir la vacunación? Uno, la percepción errónea de que me voy a enfermar y voy a poner en riesgo al feto, al neonato, y creencias personales, ¿no? Nunca me he vacunado contra la influenza, ¿por qué lo voy a hacer ahora durante el embarazo, ¿no? Entonces, múltiples estudios han mostrado que la recomendación de un profesional de la salud es el factor que más influye en la embarazada a aceptar la vacunación en el embarazo. Hay lineamientos de la Organización Mundial de la Salud en relación a la vacunación contra la tosferina. Esta posición, pues incluso de vacunar con DTP primera dosis ya sea en el segundo o tercer trimestre, al menos 15 días antes del parto. Recuerden que les hablé que esto ocurre con la mayoría de las vacunas. Es importante tener un mínimo de 14 días para que la persona tenga unos títulos de anticuerpos. La posición de la organización del 2015, pues que habla que de la estrategia es más costo efectiva a la prevención de enfermedades en estos lactantes, que como ya sabemos, pues hay una responsabilidad como médico para evitar que estos recién nacidos sigan falleciendo por enfermedades inmunoprevenibles. El Colegio Americano de Obstetricia también tiene su recomendación en relación a la vacunación de DTPA. Debe ser administrada tempranamente dentro de la ventana 27 a 36 semanas. Y algo muy importante, que esto es durante cada embarazo, porque tiene un objetivo tanto para la mujer como para el recién nacido. Entonces, no es que yo me la puse hace 10 años y ahora en el embarazo no me la voy a poner, no, no. Es importante, es cada embarazo. Y aquí les traje el comité asesor del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, donde ustedes pueden ver, pues, cuál es todo el esquema de vacunación que debe tener una embarazada, cuáles son indicadas durante el embarazo, cuáles pueden darse durante el embarazo y en ciertas poblaciones, cuál está contraindicada durante el embarazo. Recuerden, ambas vacunas de virus vivos atenuados como varicela y MMR. Eso no significa que usted como médico no debe ver que la tenga antes, ¿verdad? Porque como mencioné, o sea, estamos en la disminución, hemos trabajado mucho sobre la prevención de rubiola congénita, lo de la varicela, todavía hay casos de varicela congénita y perinatal en muchos niños y esto puede ser prevenido. ¿Y cuáles pueden ser iniciadas postparto o en lactancia? Y ustedes vean cómo todas las vacunas pueden ser iniciadas durante este periodo. Y a veces hay mucho desconocimiento en relación a esto. Si la madre está lactando, le puedo o no colocar una vacuna. Inclusive hay información nueva que está saliendo pues en relación a esto y ustedes pueden ver la posición del colegio médico es no perder esas oportunidades y vacunar. Finalmente, yo quiero concluir con estos minutos en los que hemos conversado que no perder la oportunidad de ser los embajadores de la vacunación contra enfermedades inmunoprevenibles en la embarazada y en sus familiares. Y cuando digo familiares es porque yo creo que el rol de cada uno de nosotros, independientemente de la profesión o la especialidad o la subespecialidad que tengamos, al estar en contacto con una población, no nos debemos enfocar solamente en el paciente. Perdemos a veces la oportunidad de que si llegó esa embarazada, llámese adolescente, adulta, o llegó esa paciente al ginecólogo y no está embarazada, pues debemos tomar unos minutos para educar. Y eso empieza con nuestro conocimiento. De ahí la importancia pues de esta plática y espero que haya sido de su agrado y durante las preguntas podamos seguir discutiendo algunos aspectos muy importantes. Muchísimas gracias.